SER Podcast. Esto es Acontece que no es poco, y yo soy Nieves con Costrina, la que te lo cuenta en cuanto te descuides. Cada fecha esconde grandes historias minúsculas, o no. A veces guarda pequeñas historias con mayúscula. Aquí te dejo escuchando una. Y con Nieves, efectivamente. Buenas tardes. Hola, Carlos, buenas tardes. Bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien. Mira qué sello tan hermoso me ha regalado Correos, nos ha regalado a todos, y a ti también una con motivo del 8M. Me está llegando en un sobre. Mira qué manos, mira qué flores, mira qué cosa más. Oh, qué bonito. Día Internacional de la Mujer. Mira qué bonito. Felicidades a todas. Muy bien. Y a todos. No, y a todos. Bueno, sí, bueno, no, a todas, ¿no? Ya y está. a todas, y a todos. Y a todos. Venga. Y A ver. Y no hay que parar. Vamos a no, ni un desde paso, luego. ni un paso atrás, ni para pillar ya se impulso. escucha lo que contaban Elvira y Laura. A ver, a los oyentes que sean seguidores habituales de Nieves, no les vendrá de nuevas eso que dice ella a veces de que tal o cual personaje de la historia, antes de ser una calle o una avenida, fue un señor. Sí. O una señora, eso es verdad, lo dices mucho. Bueno, hoy confirmamos la vigencia, la validez de estas palabras con un caso concreto. En Madrid existe una calle que se llama Eduardo Dato, y sí, antes que calle Eduardo Dato fue un señor, bueno, no solo un señor, fue presidente del gobierno. Y tal día como hoy, hace 99 años, se lo cargaron. ¿Se lo cargaron? ¿Así? Sí, señor. Es uno de los 5 presidentes del gobierno español que fueron asesinados en atentado. Ya sabemos, fue Juan Prim, que abrió el ranking, fue el primero. Cánovas, ¿no? Antonio Cánovas, efectivamente. José Canalejas, Eduardo Dato y Luis Carrero Blanco, que fue el último y esperemos que ya para siempre el último, ¿no? Nunca más. A estas mismas horas del 8 de marzo de 1921, a estas mismas horas, sí, a Eduardo Dato le quedaba 1 hora y 10 minutos, no, 8 minutos de vida le quedaban. Le quedaba 1 hora y 8 minutos de vida. A las 8 de la tarde y 16 minutos, cuando el coche que lo llevaba desde el Senado a su casa en la calle La Gasca, muy cerca de donde estamos, aminoró la velocidad ese coche para rodear la Puerta de Alcalá. 3 tipos en una moto con sidecar que venían siguiendo al coche desde la plaza de Cibeles se pusieron a la altura del vehículo del presidente del gobierno y 2 de ellos lo acribillaron a tiros. Entre 30 y 40 balazos aproximadamente. 2 de ellos en la cabeza de Eduardo Dato. El conductor salió apenas con la rozadura de una bala, le dio así un poquillo en la oreja y sin parar el coche pegó un acelerón y tiró hacia la casa de socorro que había solo a unos 100, 150 metros. Pero bueno, el presidente ya ingresó cadáver. Era tan fácil matar al presidente del gobierno que los 3 terroristas, que eran 3 sindicalistas de la CNT, hicieron un ensayo general de cómo matar a Eduardo Dato, con el propio Eduardo Dato formando parte del ensayo. ¿Y eso? 5 días antes. Bueno, pues porque siguieron al coche 5 días antes, hicieron el mismo recorrido, siguieron al coche presidencial, con la misma moto, con la que iban a atentar, calcularon la distancia a la que iban a disparar, el lugar mejor donde hacerlo, todo pegado al coche del presidente, porque siempre hacía el mismo recorrido, a las mismas horas, todo era tan rutinario que incluso la policía dio el parte a la central de que el presidente había llegado a casa cuando el hombre yacía cadáver en la casa de socorro. Now listen, honey, while I see, how could you tell me that you gone away? And don't you say that we must part. Why you won't break my aching heart? A ver, este último no lo he acabado de pillar yo. O sea, ¿cómo pudo decir alguien que Eduardo Dato había llegado a su casa si no había llegado? Es que no hay quien lo pille, es que no hay quien lo entienda. Pues porque el policía se guió por la rutina. Si todos los días llegaba el presidente a la misma hora, aquel 8 de marzo está claro que el poli no lo vio llegar, quizás por despiste, quizás porque no estaba en su puesto, pero cuando llegó la hora de que el presidente estuviera en su casa, dio el parte de llegada porque dio por hecho que ya estaría en su casa. O sea, digo, no lo he visto llegar, pero ya estará en casa, ¿no? Fue todo un desbarajuste policial, ¿no? El hecho está además, esta anécdota está recogida en un librito que escribió hace muchísimos años un comisario de policía, reuniendo, pues eso, anécdotas policiales, ¿no? Y a propósito del atentado a Eduardo Dato, contó que instantes después de cometido el ataque terrorista, se recibía en la sección de orden público de la Dirección General de Seguridad la llamada del agente que estaba en la calle La Gasca, en la casa del presidente, al que le correspondía informar de la llegada de Eduardo Dato a casa. Dijo: el señor presidente en su domicilio, sin novedad. Menos mal. Sí, vale. Y la respuesta que recibió, pues lo debió dejar en el sitio, claro. ¿Cómo sin novedad? Si está de cuerpo presente en la casa de socorro de la calle Lozaga. Imbécil, le faltó decir, digo, o a lo mejor lo mismo se lo dijo, ¿no? Igual.
Para ser el cuarto presidente del gobierno que asesinaban en 50 años, pues la verdad es que era bastante lamentable el plan de protección que, como digo, bueno, pues dejaron caer en la rutina, ¿no? Y por tanto en la desidia. Aquella tarde del 8 de marzo, tal y como hacían todos los días, pues un policía informó del presidente abandonando el Senado, otro comprobó su paso por la Puerta del Sol, otro comprobó el paso por Cibeles y un cuarto dio el parte de la llegada a casa. O sea, no le acompañaban, le veían pasar. No, le veían pasar. Diciendo, ha pasado por aquí, Ah, ha pasado por la Puerta del Sol, ha pasado por Cibeles, ya está en casa, ¿no? Y está claro que llevado por la rutina, el guardia que debía dar el parte final, bueno, pues se lo inventó directamente. Esto traería consecuencias, digo yo, alguna dimisión, alguien, no sé, exigió responsabilidades, pasó algo. Sí. Dimite tú. Dimite tú. Pues sí, se exigieron dimisiones desde la prensa, desde la política. Hubo infinidad de manifestaciones en España contra el atentado. Bueno, fue tal la bronca por la actuación policial que casi quedó opacado el propio atentado, ¿no? Una de las críticas más feroces y más importantes fue la que hizo Wenceslao Fernández Flórez, el autor del Bosque Animado, que escribió un artículo en el ABC y dijo Fernández Flórez: el fracaso de la policía es evidente y comprobado en todas las ocasiones. Es vergonzoso. El personal subalterno ha mejorado mucho, pero en las alturas no hay un solo cerebro para dirigirlo y manejarlo como es necesario. La distribución de los agentes para proteger a Dato en su recorrido hasta casa es tan ridícula, ineficaz y risible que no sé cómo a estas horas no se han presentado varias dimisiones. Eso fue el artículo de Fernández Flórez, ¿no? Y al final hubo una dimisión, la del director general de Seguridad del Estado, Fernando Torres Arias se llamaba, que por cierto era el abuelo de Fernando Álvarez de Miranda, el que fue presidente del Congreso, exactamente, ¿no? Presidente del ¿Con Congreso UCD? con UCD, ¿no? Las sagas familiares políticas siguen ahí, ¿no? Bueno, pues Torres Arias era un manta con una total falta de previsión y al final se quedó solo de diputado por Palencia, por cierto, lo siento, Isaías. Sobre todo porque además la situación del país era tal que también era más que previsible que alguien quisiera atentar contra el presidente del gobierno. Eduardo Dato fue el que un mes y medio antes de que lo mataran apoyó una petición del gobernador civil de Barcelona, que nunca debería haber apoyado eso, para sacar adelante la famosa ley de fugas. Sí. Así que es horrible. Es una ley que permitía pegarle un tiro a cualquiera con la excusa de que había intentado escaparse de la autoridad, ¿no? La policía mató a muchísima gente aplicando la ley de fugas, ¿no? Bastaba soltar al detenido y decir, ahora, venga, echa a correr, y lo disparabas, ¿no? De hecho, uno de los implicados en el atentado de Dato, no autores materiales, sino de los implicados en la organización, meses después fue encontrado en una calle de Barcelona acribillado a balazos porque le habían aplicado la ley de fugas. Oye, y por tener un poquito más clara la página de esta historia, ¿cuál era el contexto político, económico, social en el que se produce el atentado? Pues, ¿Cómo estaba España en ese momento? O resumiendo mucho, o en pocas palabras, peor imposible, Ya. puede decirse, ¿no? La explotación de los trabajadores era ya se había convertido en pura esclavitud. Había huelgas ferroviarias, en Cataluña se sucedían constantemente las huelgas en el textil. Los empresarios endurecieron los despidos, sobre todo contra los que se apuntaban a sindicatos, ¿no? O sea, la represión policial se fue de madre, sobre todo con toda esta ley de fugas, ¿no? Los obreros se fueron encabronando muchísimo. Algunos sindicalistas de la CNT ya se radicalizaron y pasaron directamente a atentar contra políticos, contra empresarios y contra comisarios de policía. ¿Cómo se había llegado a esto? Pues fíjate, ya ves tú, tirando del hilo, pues resulta que algo tiene que ver la Primera Guerra Mundial. Porque España fue neutral, sí, en la Gran Guerra, y esa neutralidad trajo muchísima prosperidad económica a España, en contra de lo que pudiera parecer. Éramos los únicos que manteníamos ahí una actividad económica digna, ¿no? España aumentó sus exportaciones, desapareció el déficit, todo guay, pero solo para unos cuantos. No. ¿Quién recogió los beneficios de esa prosperidad económica? Bueno, pues los caciques rurales y la burguesía industrial y la burguesía mercantil, que cada vez tenían más dinero, pero los trabajadores no veían que repercutiera en ellos, ni en sueldos, ni en condiciones laborales, ni en poder adquisitivo. O sea, cuanto más ganaban los empresarios, menos cobraban los obreros. Era tremendo. Entonces, claro, la gente estaba cada vez más cabreada. Y eso es lo que provoca una oleada de huelgas, de disturbios laborales. En Cataluña, sobre todo, la cosa estuvo muy tensa, ¿no? El tema laboral era tan grave
que el primer Ministerio de Trabajo precisamente lo crea Eduardo Dato, creo que fue un año antes, más o menos, ¿no? Pero eso no bastó, porque a la vez dio el visto bueno a una exagerada represión policial contra el sindicalismo. Y bueno, la situación política, ¿para qué? Pues un desastre, porque el gobierno de derechas de entonces no sabía cómo enfrentar esa situación, ¿no? El partido conservador en el poder, que era el que pertenecía a Eduardo Dato, ¿no? Pues estaba como el PP ahora mismo, a guantazos y a navajazos, ¿no? Entre ellos. Lo que pasa es que los Feijóo y los Casado de ahora, pues antes se llamaban Eduardo Dato y Antonio Maura. Y por cierto, Eduardo Dato era gallego también, ¿no? Precisamente lo último que hizo el presidente del gobierno, lo que hizo Dato, antes de subirse al coche en el Senado, aquel 8 de marzo, fue confirmar la entrevista que tenía al día siguiente, el 9 de marzo, con Antonio Maura, pues porque iban a recomponer el partido conservador, ¿no? Porque es que el sistema parlamentario se estaba resintiendo, el gobierno estaba ya ahí en un tris de dar un trash, como dijo Quevedo, ¿no? O sea, dio igual, ni hubo reunión, ni recompusieron el partido, porque siguieron a leches. ¿Y qué fue de los terroristas, de los autores del atentado? ¿Les pillaron al final o no? Sí, aparte del que murió a balazos. Sí, este fue uno de los organizadores, ¿no? Pero a los 3 autores materiales los acabaron pillando, aunque en distintos tiempos. La verdad es que fueron muy efectivos en el atentado y muy torpes en la huida. Fueron tan mantas gestos huyendo como el director de la policía protegiendo al presidente. A ver, huyeron con la moto a toda velocidad, como locos, con lo cual iban llamando la atención por todas partes, ¿no? A esas horas, a las 8 y pico de la noche, en Madrid, pues varias personas vieron la moto con Sidecar a toda leche por varias calles de Madrid, por el Paseo de la Castellana y tal. Para colmo, cuando llegaron a Arturo Soria, tuvieron un incidente con el carro de un carbonero. Pues se rozaron, se chocaron y tal. Cuando el carbonero se enteró de que aquella moto que iba a toda velocidad con 3 tipos encima y con la que había tenido el incidente la noche del día 8 de marzo era la que habían utilizado para asesinar al presidente, llamó y dijo: oiga, esa moto está en Arturo Soria 77. Y nada, a partir de ahí empezaron ya las detenciones y, lo que es peor, para mayor humillación policial, el caso lo resolvió la Guardia Civil. Toma. On the road again, I'm on the road again. Well, I'm so tired of crying, but I'm out on the road again. I'm on the road again. I ain't got no woman just to call my special friend. You know, the first time I traveled out in the rain and snow, in the rain and snow. Pues nada, Nieves, mañana un poquito más unas gotitas más de historia. Un poquito. Con tu mirada particular. Suscríbete a Acontece que no es poco. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a jueves a las 7 de la tarde. Cadena SER. La radio.